Buenas tardes, estimados padres de familia. Miren, les comento el resumen del día de hoy. El día de hoy dimos seguimiento con José María Morelos y Pavón. Comentamos un poco sobre su biografía, su nacimiento, sus lugares más concurridos, hechos más importantes y actividades que realizó o en las que participó dentro de la independencia de México. Ya sus hijos investigaron sobre él, entonces les voy a pedir que en casa comenten sobre los acontecimientos más significativos e importantes de su vida. Les comentaba que más de aprenderse una fecha, comentaran en qué tuvo él o en qué intervino dentro de la independencia o cómo era. Comentábamos que era un cura, amigo y alumno de Miguel Hidalgo, entonces eso es lo que les voy a pedir que comenten sobre su vida y sobre sus hechos o acontecimientos que él realizó, es decir, sobre su biografía, como bien se los había pedido ya de tarea. Después comentamos sobre la biografía de Benito Juárez, comentamos pues que fue el primer presidente indígena, comentamos qué aportaciones y qué actividades realizó en nuestro país, que es México. Entonces hay que comentar su biografía en casa en compañía con sus hijos. Ya después les pedí que diéramos lectura a las páginas 20 y 21 de su libro de español, y dentro de ella está una biografía y está una novela hecha por el señor Juan José. Les voy a pedir que lean esa biografía, después la novela, y una vez que la hayan revisado, ahora sí vayan a la página 22 y 23 para contestar las preguntas que están ahí, así como el cuadrito. El cuadrito hay que contestarlo en su libro de español. Dentro del cuadrito les comentaba que tenían que anotar las características de ambos textos. Tiene aspectos, texto 1 y texto 2. En el texto 1 está la biografía de Juan José Arriola, y en el texto 2, memoria y olvido. Tipo de texto. Les decía, recuerden, ¿cuáles son los tipos de texto? Narrativo, descriptivo, expositivo. Entonces, ¿qué tipo de texto es la biografía de Juan José Arriola y qué tipo de texto es la novela que se menciona de él, memoria y olvido? Después, posición del narrador, uso de persona gramatical, pronombres. Se van a poner en el papel o en los zapatos del autor que está narrando esta historia, memoria y olvido, y está narrando esta biografía para poder dar respuesta a este aspecto, ¿sí? Después, forma de presentar los hechos desde un punto de vista impersonal y forma de presentar los hechos desde un punto de vista personal. Y por último, orden en que se narran los acontecimientos. El orden es, primero se menciona la fecha de nacimiento, se menciona el lugar, acontecimientos importantes, novelas más importantes que escribió él, etc. Después hay que contestar las 4 preguntas que están en esa misma página número 22, y esas hay que contestarlas en su libreta de español para después pasar a las preguntas que están en la página 23. Dice, ¿cómo comienzan los textos? ¿Qué datos ofrecen al inicio? ¿Y en cuál de los 2 textos no se puede narrar la muerte del personaje? De los textos de los que te está preguntando son los anteriores, la biografía de Juan José Arriola y memoria y olvido. Les comenté que de la página 23 hay que checar el fichero del saber y el dato interesante. Si quieres consultar el enlace que te pide, que te pone como ejemplo ahí, que para que conozcas más sobre el tema, lo puedes hacer, ¿sí? Te va a servir para contestar el cuadro que aparece en la página 22. Una vez que termine de dar indicaciones sobre la tarea, pasamos a matemáticas. Les dije, vamos a aprender más de los decimales. Aquí les puse qué es un decimal y ya me estuvieron comentando ellos que recordaban que era un decimal. Recuerden que el punto decimal se pone en medio, primero se ponen los enteros, después el punto decimal, y ahora sí, después del punto a la derecha se empiezan a nombrar los decimales, décima, centésima, milésima. Después les puse un ejemplo de cómo representar y escribir las decimales.
En este caso les puse en la primera imagen se representa así la unidad. Después, si la unidad se divide en 10 partes iguales, representamos las décimas, y si esas décimas las dividimos en 10 partes, se representa la centésima, que está dividida en 100 partes. Y también podemos representar la milésima. Ya no serían 100 partes, sino 1000 partes. Ahora les puse más ejemplos de cómo representar decimales. Aquí tenemos 0.7, 0.1, 0.64 y 0.35. En este caso son 0 enteros y 7 decimales. Perdón, y 7 décimas. 0 enteros y 7 décimas. Por eso es que se pone todo el entero y se divide en 10, porque son décimas, y solamente se colorean 7, que son las que nos está marcando aquí. Y acá igual, se divide el cuadro en 10 y nada más se colorea una décima. Y acá, ¿por qué son 100 cuadritos? Porque si se fijan, después del punto hay 64 centésimas. Por eso se dividen 100 y solamente se colorean 64. Y acá 0 enteros, 35 centésimas. Se pone el cuadrito con 100 cuadritos y solamente se colorean 35 centésimas. Y de esa manera es como se representan centésimas y décimas. Acá les puse otro ejemplo, pero ahora con unidades enteras. En este caso, si se fijan, hay 2 enteros y 81 centésimas, ¿sí? 2 enteros pues van a ir completamente coloreados, por eso son enteros, porque van por completo coloreados. Punto 81 centésimas. Como son centésimas, son 100 cuadritos, y de los 100 cuadritos solo se colorean 81. Ya por último les dije que me representaran las siguientes cantidades con los dibujos como anteriormente ya los mostré. Son 2 enteros y 12 centésimas, 1 entero y 11 centésimas, 3 enteros y 16 centésimas, y 1 entero y 234 milésimas. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que apoyen a sus hijos en este caso, porque hay algunos que todavía no me entendían y ya vamos a pasar a un tema distinto. Les voy a pedir que si tienen alguna duda me la hagan saber, por favor.